¿sí? Bueno, está con nosotros un hombre que sabe mucho de fútbol, hoy en día en la coordinación general de las formativas de Boston River, pero fue jugador, fue entrenador, bueno, ha sido un montón de cosas en el fútbol. Juan Auchaín, ¿cómo andás, Juan? Bienvenido, un placer que nos acompañes. Bueno, muchas gracias. Es un gusto charlar un rato de fútbol. ¿Cuánto tiempo llevas en la coordinación de la juvenil de Boston? De Boston arrancamos este año el 7º año. La verdad que lo siento como un hijo de todas las formativas de Boston porque se arrancó muy abajo, y bueno, de a poco está creciendo, de a poco está apareciendo y están empezando a surgir algunos chiquilines que están llegando a primera, que eso es la gran idea del trabajo de juveniles. No, me imagino que no debe ser lo mismo armar todo un organigrama de trabajo en una SAD que en un equipo que es una asociación civil. ¿O es lo mismo para trabajar en inferiores? Nosotros hemos encontrado total libertad para trabajar en Boston. A nosotros nos trajo en su momento Tito Sierra, que era parte de la SAP de Boston, luego se fue, vendió su parte. Y bueno, desde ese momento hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Es como una familia grande con los directivos que manejan la parte social y la otra parte acá. Así que en ese sentido nosotros nos hemos sentido, pero muy, muy a gusto ahí. ¿Por qué te vas ahora a fin de año? No, ¿Entendés que es un ciclo cumplido? Venimos un poquito cansados, como te decía, ¿no? Es decir, fueron 6 años de mucho trabajo. De lunes a lunes, no tenés sábado, no tenés domingo, lunes a lunes, de mañana y de tarde. Y bueno, nos sentíamos un poquito cansados. Ahora vino Gustavo Ferreira a trabajar, a hacerse un poco cargo de toda la parte también de coordinación. Estamos trabajando hoy por hoy codo a codo. Y bueno, cuando él se sienta ya a gusto y le haya agarrado la mano, no sé si miré de fútbol, capaz que estoy 1 mes, 2 meses respirando y bueno, y volveré, no sé, en algún lado haciendo algo. Recuerdo muchas charlas en este tiempo en Boston River y había alguna en particular en donde vos sos de la Escuela de Defensor Sporting y tenés la gran ventaja de que es una cantera inagotable, que los jugadores llegan solos. Te fuiste a Peñarol y formaste otra cantera porque, a ver, las cosas como son. Federico Valverde, todos estos jugadores que pasaron por Peñarol y que hoy son Darwin Núñez, nacieron en tu proyecto en Peñarol, que viene de Púa, pero que lo continúas vos. De pronto llegás a Boston River y no hay nada. Arrancás con el equipo en la B, sin formativas, en una zona carenciada, en un entorno complejo. ¿Cómo fue cómo hiciste para trasladar aquel fenómeno de Defensor Sporting o de Peñarol a la realidad de un equipo que no tenía nada? Nosotros llegamos a Boston y había subido, fue en el año 19, y ese año descendimos. Rentistas nos reclama 3 puntos de un partido de un técnico que habló de afuera, que estaba expulsado. Y bueno, eso nos costó descender. En el 20 jugamos la vez, salimos campeón en todas las categorías. Creo que debe haber sido un hecho histórico. No sé si alguien lo logró. Es decir, todas las categorías fueron campeonas en la B. Y bueno, de ahí el más, año a año mejorando. Y con trabajo, ¿no? Es decir, mucho trabajo. Hoy tú le preguntás incluso hoy, a 100 chiquilines que juegan el baby fútbol y le das 6 opciones y creo que Boston, pero ahora por suerte se está creciendo las infraestructuras, se están haciendo obras. Año a año Boston va a crecer, no tengo ningún tipo de duda. Y eso es lo bueno, eso es lo que a uno lo reconforta. Juan, ¿cómo ves en general las formativas? No solamente dentro de Boston, sino en general. ¿Te preocupa lo que se ve? ¿Crees que están en un proceso de vamos a decir, de evolutividad como para ver algún fruto? Teniendo y partiendo de base la situación que le pasa, por ejemplo, a las juveniles de la selección. Sí, yo creo que fue, voy a arrancar al revés, el tema puntual de la selección, creo que fue muy puntual de ahora o de estos campeonatos. No creo que los juveniles de Uruguay estén tan abajo como nos pasó estar en estos campeonatos.
es decir, no lo creo. Las juveniles en los distintos equipos creo que vienen creciendo. La SAD le han dado, es decir, hay muchos equipos que han mejorado sus infraestructuras. De cualquier manera, creo que las autoridades tienen que hacer un aprete de tuercas, ¿no? Es decir, es muy difícil con 2 horas diarias de trabajo que uno tiene los chiquilines, 2 horas y media, poder tener un crecimiento. Yo siempre lo cuento, y estoy hablando de la época que llevamos a John Pires al Chelsea. Sí, llegaban los chiquilines del Chelsea a las 8 de la mañana, tenían todo, desayuno, todo, entrenaban, tenían el almuerzo, los llevaban a dormir a un hotelcito que tenían a 10 minutos, volvían a la tarde, entrenaban y después se iban a los colegios. Acá es impensado poder hacer algo de eso, y entonces después jugamos con los de Inglaterra y bueno, se le gana en el campeonato del mundo, es decir, pero es impensado. Y acá no solo hay que darle la parte futbolística, sino la parte física. Es decir, tenemos un déficit también en muchos chiquilines que hay que armarlos prácticamente de la parte física. Y no hay tiempo, a veces faltan materiales en ese aspecto, faltan máquinas. Pero hay que seguir apretando un poquito y en algún momento hay que hacer un cambio de la realidad que tenemos hoy. ¿Y cuál es ese cambio? Digo, porque vos tenés Sí. toda la expertise y decís, deberíamos ir por acá. ¿Por dónde? Ahí va. Yo lo que haría en principio, es decir, tendría una divisional más en los equipos. Es decir, no es sacarle una divisional al baby fútbol, la de 13 años que es la última, sino que siga compitiendo, pero agrandar esa base. Porque hoy por hoy, en los equipos de baby fútbol juegan los mejorcitos, que son los que están entrenando en los diferentes clubes. No hay agujeros para que entren algunos otros chiquilines, ¿tá? Entonces, si uno saca eso, van a quedar ese espacio para que haya más chiquilines, en agrandar la plataforma. ¿Pero en qué edad puntualmente? 13. O sea que multiplicar las En- opciones a los 13 años. En vez de comenzar séptima división a los 14, como se comienza ahora, la edad competitiva de AUF, tener una octava división. ¿Qué ganas ahí? Ganás un año de trabajo en los equipos. Sí. Agrandar la plataforma, porque ya te digo, todos esos chiquilines de 13 que tú sacás para los equipos de baby fútbol tienen que llenarlo. Claro. Ahí van a llegar otros chiquilines, de repente que en ese momento están un escalón más abajo, pero que se pueden desarrollar porque van a jugar. Ahí ya agrandaríamos las bases y los equipos ya tienen los chiquilines un año antes para poder trabajar y darle muchas cosas que hoy por hoy el baby fútbol de repente no se las da. La captación es clave, ¿no? A la hora de ir a buscar determinados jugadores a determinados lugares de Montevideo o de repente del interior. Y dentro de la captación me imagino que hay varias capas. Entre ellos, lo apetecible de nuestro mercado, de nuestro fútbol, que me imagino que muchas familias, muchos jugadores sueñan con Peñarol, con Nacional, y podemos poner en un segundo orden a Danubio y Defensor, pero también Danubio y Defensor han sido productores permanentes de fútbol. Y en los últimos años se agregó Boston, se agregó Liverpool. ¿Dónde pesca Boston River? ¿Dónde capta Boston River? Nosotros tenemos una buena zona que es la zona de Manga. Bien. ¿Tá? Que a los chiquilines que salen de los colegios, eso les queda bastante cerca. Lógicamente que en nuestro país todos sabemos que un chiquilín nace o hincha nacional o de Peñarol. Es así. Después queda un 10% que a través de los padres se dividen en los otros equipos. Entonces, yo comparo siempre la captación en un río lleno de peces, que viene Peñarol, Nacional, Defensor, con un calderín, con unos agujeros muy grandes, entonces se quedan ahí las tarariras, los bagres grandes, los físicamente desarrollados, técnicamente buenos. Entonces después venimos el resto pescando cada vez más chiquito, y a ese jugador hay que armarlo todo. Hay que hacerlo de cero a ese pez. Hay que hacerlo de cero, ese Claro. pez. Y muchas veces los que estábamos en el fútbol nos sacamos, es decir, boleto, que no, este jugador... La captación era clave. Si yo no tengo buenos jugadores, puedo trabajar de mañana, de tarde y de noche y los voy a mejorar. Sí, lógicamente, los voy a hacer competitivos, pero no voy a sacar la figura esa que todos buscamos.
Juan, esto que decís me voy a quedar con esta referencia que haces de la pesca, ¿no? ¿Cómo haces para cuando lo tenés ahí y empezar a formar al jugador? ¿Cómo repartís el trabajo entre el jugador y la persona? Porque el tiempo que comparte con ustedes, la camaradería que pueden llegar a forjar entre ellos, el compañerismo y demás, también es la esencia que tiene ese individuo como persona, ¿no? ¿Cómo se trabaja en eso? Nosotros hacemos mucho hincapié en las personas, ¿no? Es decir, nos ha pasado tener que sacar chiquilines porque no entran en esos grupos que nosotros queremos armar. Se le dan oportunidades, 1, 2, 3, pero lógicamente que si tú mantenés un chiquilín conflictivo dentro de los grupos, siempre te va a arrastrar 3 o 4, entonces los grupos se resquebrajan. ¿Y qué es la persona? A ver, ¿qué se entiende por persona? Porque es una definición muy amplia y en el fútbol vos lo centrás en dónde. En todo, en el respeto, en el entrenamiento. Es decir, si yo tengo un chiquilín que no quiere entrenar, vos lo ves, que siempre va último en la fila, que siempre busca la excusa para no venir, que... ¿Así sea talentoso? Así sea talentoso. Al talentoso capaz que se le da una vida más. Una vida más, claro. Exacto, es así. Para no perderlo. ¿Y qué haces con ese chiquilín? ¿Lo vas intentando llevar para un lugar y después lo sacás? Sí. Los vas intentando, hablas una vez, hablas 2 veces, hablas 3 veces. Yo normalmente doy 3 oportunidades. ¿Verdad? Pero... Y es difícil, y te da pena, te da lástima a veces, pero la experiencia mía me da que si no lo sacas a los 13, 14, lo terminas sacando a los 18. Perdiste 4 años de energía, porque te saca energía, porque tú llegas a tu casa y no estás pensando estás pensando en ese chiquilín, a ver cómo... ¿Puedo decir que es un desgaste extra de 4 años? Exacto. O sea que a los 13 o 14 decís... Este chiquilín ya está, hasta acá llegó, hice todos los intentos, no lo puedo rescatar. Exacto. Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario de trabajo, hay psicóloga, asistente social, y tratamos de enfocarlos también por ese lado, pero hay realidades que son muy duras, es decir, la gente no tiene idea, ¿tá?, de las realidades de muchos chiquilines. ¿Por ejemplo? No es decir, cómo viven algún chiquilín. Sí, el contexto en la familiar. situación, el contexto familiar, no, es decir, mismo la vivienda. Sí. Falta de alimentación. Falta de alimentación. Falta de contención. Falta de contención, en lugares muy insalubres, chapa, pisos de tierra. Entonces, no se tiene mucha idea de algunas realidades. A esos chiquilines tratamos, de alguna manera, siempre también, de ayudar y a través de toda la otra parte. Pero a veces es decir, con nosotros están 3 horas y resto. Después el resto, y la realidad mismo de a veces algún padre, no es fácil esa parte. Hablando de este ajuste de tuercas que decías que de repente tienen que empezar a hacer las instituciones, y hablabas también de cómo le llegan del Babi, ¿no? ¿Considerás que desde ese lugar se podría hacer algo más para que al llegar a este tipo de categorías o a ser captados lleguen con una formación, si se quiere, más pulida? Sí, lógicamente que el Babi ha mejorado mucho también, es decir, ya casi todos son técnicos recibidos, técnicos que han tenido... que han pasado por un aula y tienen un conocimiento por lo menos básico importante. Pero creo que todavía, es decir, nosotros tenemos un problema que pasa a ser un problema y a veces una virtud, que somos muy competitivos de los 5 años. ¿Tá? Entonces nos pasa todo así, que va al partido y queremos ganar, y con 5 años el técnico quiere ganar, los padres que están afuera quieren ganar, quieren jugar. No importa, viste, a veces cómo, y esa competencia nos lleva a ser el Uruguay que compite a nivel mundial con cualquier equipo sin importarle nada, pero a veces estamos restando la otra parte de enseñanzas y de intentar en algún momento hacerlo un poco mejor al fútbol, ¿no? Jugar un poco mejor. Bueno, toquemos un poquito el tema de Lucas Villalba, ¿no? Que hoy en día acapara la atención de los medios, de la gente, por su aparición
Y obviamente la gran marquesina de Nacional, más allá de que en algún momento en Torque él ya brillaba por su velocidad, pero bueno, ahora en Nacional y partidos de Copa Libertadores como que impacta mucho más. Él pasó por Boston River, contanos un poquito de ese periplo de Lucas en Boston. Sí, Luca es un caso raro, extraño, vino a los 16 años, más o menos, lo trajo Ari García, que hoy es nuestro videoanalista y trabaja con Marcel Novik en cuarta división. Él iba a Fútbol Inteligente, que es un lugar donde van chicos a mejorar su técnica. Es lo del padre de Luciano Boggio, ¿no? Lo del padre de Luciano, ¿no es? No sé si es el padre de Está Luciano. vinculado a un Está sistema, vinculado, sí. sí. Y no había jugado en ningún lado. Entonces vino a Boston, era muy ingenuo, muy nuevito, no había hecho formativa, es decir, lo que uno le llama a veces, no tenía mucha calle, era de la familia Era bueno, rápido. y tenía esa gran virtud, era rápido. Era rápido, pero como todo chiquilín que no había jugado, es decir, le costaba un poco al principio, es decir, los choques, los roces, todo ese tipo de cosas, él sentía un poco más. Después, bueno, fue madurando, jugaba de carrilero, nosotros jugábamos con 5 ahí en el fondo, él jugaba de carrilero por derecha, y fue mejorando, terminó en cuarta división a muy buen nivel, se fue para primera división, y bueno, ahí en primera no tuvo la entrada que él esperaba, lo bajaron a tercera, y en su momento él vino un día como que se iba a ir a Estados Unidos a estudiar y a jugar, que tenía una propuesta ahí para irse, y creo que Tito Sierra fue quien lo llevó a Tacuarembó, y ahí empezó un poquito el despegue de él también. Él terminó muy bien en cuarta, pero bueno, no tuvo la chance de repente en Boston de explotar, porque maduró tarde, es un chiquitín que maduró tarde, y creo que la ida a Tacuarembó lo ayudó a alejarse de la familia, a estar solo, tener que lucharla, a esa madurez que uno hoy le ve a Lucas. Esa es la maduración tardía, es la explicación, porque justo en un grupo de amigos, todos futboleros, compañeros de colegio, de Palotti, de los maristas, que seguimos compitiendo el fútbol, hoy plantearon la pregunta. Y le dije, mira, hoy en la quinta tribuna va a Uchaín, están todos prendidos allí. La pregunta es de ellos. ¿Cómo es posible que un entrenador de tu recorrido, de tu trayectoria, se le escape una joya de esas características? No, es decir, a nosotros no se nos escapó en el sentido que nosotros lo mandamos para primera. Él termina la etapa de cuarta y lo mandamos para primera. Después, primera división, los técnicos, eso deciden, lo uso, no lo uso, lo tengo, lo pongo. ¿Y cómo se le escapa al club una joya así? Y no sé, ya te digo, en ese momento no estaba totalmente maduro Lucas, ¿no? Que puede ser por ese lado. Yo nosotros con primera, decir primera está bastante separado, tiene su complejo, entrena allá, y bueno, tiene los diferentes entrenadores y eso. Nosotros siempre dijimos, es decir, en 5 años tenemos que sacar a alguien. Desgraciadamente Boston no lo disfrutó, ¿no? Es decir, pero claro. sí, el tema, ya te digo, no es fácil. A veces en la vorágine de los técnicos de primera, esperar a un jugador. Ese tiene que ser una política un poquito más de club, decir, bueno, lo vamos a aguantar de cualquier manera, pero te pasa, te sucede, y le pasa a todos los equipos del mundo, que jugadores que los tuviste y no explotan en otro lado, ¿no? Pero sí, eso fue desgraciadamente Boston no lo pudo ver. Bueno, yo te llevo un poquito también dentro del pasaje que has tenido, y hablamos de Defensor Sporting. Has visto cantidad de jugadores emerger, formarlos, ¿no? Y debe ser un mimo al alma también, porque hoy hablabas también de que esto no es un trabajo para vos, sino que lo ves como una criatura. Contanos un poquito de tu pasaje por Peñarol, bueno, desde otro lugar que te tocó allí vivirlo, y bueno, contanos también el tema de la salida, ¿no? Cómo lleva también el tema del trabajo a llegar a ser desgastante, ¿no? Al punto de tener que partir.
Sí, mirá, es decir, el trabajo en juveniles de Peñarol para nosotros fue muy bueno, ¿tá? Es decir, teníamos toda una camada de jugadores, bueno, Rossi, Valverde, Torre, Brian, toda una camada, el mismo Darwin fue un caso muy especial, es decir, a Darwin yo no estaba, era diciembre del 2012. Perdomo hace los campamentos que iba a Artigas, le recomienda a Darwin, lo traen y en Peñarol le dicen que no, que Darwin no, y se vuelve a su pueblo. Yo vengo en el 2013 y Nico Gómez, que es el que manda jugadores de allá de Artigas, nos manda al Topo Martínez, dice, mira, hay un chico zurdo de la... Enzo, el zaguero. Bien. Que juega bien, Bichalo, a ver, no sé cuánto. Dice, hay otro chiquilín que ya estuvo, le dijeron que no, pero pasa que para mí juega bien. Y bueno, vino el Topo, quedó, y vino Darwin, y yo lo vi y bueno, lo dejé. Y un jugador que se le había dicho que no, son las cosas un poco del fútbol. Del fútbol. Sí. Y terminó siendo el pase más caro de la historia, ¿no? Del fútbol uruguayo, creo. ¿Es el ojo? ¿Dónde está el detalle? Digo, vos tenés ya el olfato y el ojo afinado, pero ¿hay algo que de alguna manera te lleve a decirte este sí, este no? Los años te va dando un ojo, sí, sin duda. Es decir, sin quererlo, vos mirás correr un montón de chiquilines, o viene un chiquilín a probarse y lo ves correr, lo ves moverse. Y después hay situaciones, es decir, nos pasó con De Arrascaeta también. De Arrascaeta vino, hizo fútbol normal en una cancha, chiquito, mostró alguna cosa, no mostró mucho. Esa noche llueve, al otro día fuimos al sintético chico y Le rompió todo. La pisada, la cosa, cañito, gol. ¿Y este pibe? Era el mismo de ayer, ¿no? Era el mismo de El ayer mismo. y bueno, ahí lo dejamos y terminó siendo lo de Arrascaeta. Hay 1000 historias de esas, ¿no, Juan? Sí, 1000. En cada club hay 1000 historias. Hay de 1000 esas. historias de esas. Sí, sin duda. Y como todo, ¿viste? Se le puede errar, Por supuesto. pero los años después te van dando que, es decir, cada vez le erras un poquito menos. Y cuando son más chicos le erras más, cuando son más grandes ya... ¿Qué es más chico? ¿Qué edad? Y en 13, 14 años, cuando pasan de la niñez, que empiezan a pasar a la pubertad, ahí, viste, esos cambios físicos que son chiquitos, algunos se estiran, otros no, ahí es donde le erras más. Cuando ya tienen 17, 18, que ya están Más prácticamente definido. desarrollados y eso, ahí ya le erras menos. También hay una realidad, ¿no? Porque hay un montón de futbolistas en Uruguay que con 17 años pintan para crack, porque ya se desarrollaron Sí. y maduraron, y después llegan a los 18 y de pronto se frenaron, y aquellos que venían con menos expectativa lo superan. ¿Eso es propio de la madurez del jugador? Es propio, sin duda que es propio. Y hay un montón de cosas que a veces no se tienen en cuenta, como te pasa igual lo mismo cuando traes un jugador del exterior. Es decir, este la rompió en tal lado, lo traes y después resulta que a la señora o a la novia no le gustó el lugar donde vive, claro. Llega a la calle y está todo el día, no, porque acá que nos tenemos que... Y un jugador que vos decías, ¿cómo rindió allá y acá? Un montón de imponderables que hay que meter en la balanza, jugadores que tienen unas grandes condiciones y cuando hacen sus primeros contratos le parece que ya tocaron el cielo y ya los ves en el auto todo engamado, todo tuneado, la música, esto, la salida, y lo que vos pensabas que podía ser no es. Quedó. ¿Y hablas Sí. con los chiquilines de eso? Porque está la formación con la pelota, le decís hay que moverse así, pararse así, las figuras tácticas, cómo moverse en el campo. Pero ¿cómo le explicás cómo moverse en la vida que de pronto del anonimato pasan a tener una exposición que de pronto es muy difícil de manejar para adultos, mucho más para un chiquilín de 15 años? Sí, hay algunos que escuchan, y como todo, hay otros que podés hablarle de mañana, de tarde, de noche, la psicóloga al lado, y No hay forma. no hay forma porque hay cierta edad de que nos ha pasado a todos que la sabemos todas, que pensamos que nosotros,
que el viejo no sabe nada, que me va a decir a mí. Sí. Es así. Entonces, pero sucede, pasa, uno trata así, lógicamente. Yo la verdad, disfruto mucho con los gurises porque... ¿Te gusta? Sí, siempre estamos, es decir, en broma, esto, lo otro, pero soy duro igual, ¿no? Es decir, soy un poco duro con eso. Y... ¿Les haces ver las cosas Sí. directamente? Sí. ¿Y cómo ser duro? ¿Y cómo ser duro y cómo responden? No bueno, todos bancan, seguramente. no, seguro, pero uno dentro de un respeto Por supuesto. total, ¿no? Pero... y de acuerdo a la personalidad, hay chiquilines que si vos sos muy duro, lo podés enterrar demasiado. liquidas. Sí. Hay otro que después le va buscando la vuelta, y con este lo tengo que matar porque no hay manera. Y bueno, y le das, es decir, son las cosas que también uno va aprendiendo respecto a cada chiquilín y a la manera de enfocar ese chiquilín. Te quiero preguntar por algo que a mí por lo menos me tiene particularmente preocupado, que es esa generación sub-17 de la selección uruguaya que lleva 12 años sin ir a un mundial. Y parece mucho, porque aparte es una edad ahí entre 15, 16 y 17, donde el jugador está transformándose, se va a transformar en una realidad o se queda por el camino. Y sin embargo Uruguay no ha podido estabilizar participaciones en Copas del Mundo y ahora fue la quinta al hilo que nos quedamos en un Mundial Sub-17. Vos con tu experiencia, ¿tenés un diagnóstico qué le está pasando al fútbol uruguayo ahí en esa franja? Y esa es la etapa esa que estábamos hablando, ¿no? Es decir, el cambio de la niñez a ser un hombre. A ser un hombre, sí. De repente, no sé, no tengo claro qué es lo que puede pasar en esa edad. Es decir, a nivel de clubes, sí sabemos que es una edad de las más difíciles, Sí. más complicada, cuando ya empiezan a agarrar un poquito de vuelo en todos los aspectos. Y es donde hay que apretar un poquito más en un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ahí puede pasar que sea la edad donde mismo incluso nosotros le estemos errando un poquito en esa madurez que tienen que tener y no ser tan volátiles, ¿no? Es decir, tan electrocardiograma le llamo yo, ¿no? Es decir, hasta que no agarran una meseta que normalmente se da un par de años más arriba que el jugador agarra esa meseta. Bueno, yo te llevo de nuevo al tema de Peñarol y seguramente tu trabajo te debe haber dado muchas instancias que generan amargura, que no son de las más gratas. ¿Cómo fue trabajar con Bengoechea en esa época y fundamentalmente tener que cesar un histórico para el club? Sí, ese fue todo un tema. Así, me tocó esa etapa donde fue incluso el clásico La Garrafa, donde conocí varios juzgados de Montevideo por toda esa vuelta muy desgastante, que me llevó a que, bueno, es decir, tuve el primer año, que fue el año donde se salió campeón, el segundo año, que fue el clásico de La Garrafa, y ahí terminé, porque fue realmente muy desgastante. Y bueno, el tema de Pablo fue, sí, también difícil, fue de lo más difícil que me tocó. Hubieron cosas que me las he guardado, ¿tá? Me las he guardado. ¿Es momento de contarlas? No, es decir... Digo, porque el tiempo lo que te permite es que sí, las cosas sí. se pueden, con respeto, se pueden A mí, trasladar. sí, porque el otro día, es decir, no sé, que vino y me dice, no, Bengoechea me dice, comentó que Aunchaín me dijo que estaba apoyando el proceso y a los 15 minutos vino y me dijo que estaba cesado. ¿Fue así? Fue así, sí, fue claro. El tema fue el siguiente, es decir, se sale campeón de la apertura, apertura fue... 2015. 2015, creo, ¿no? sí. 2015. 2015. Sí. Y bueno, a Juan Pedro no le gustaba nada el equipo, nada, es decir, no le gustaba cómo jugaba, no le gustaba nada. Y termina la clausura y bueno, reuniones para acá, para allá, no, tenemos que cambiar técnico, como si no jugamos nada, no nos va a ir mal en las copas, nos va a ir...
Digo, Juan, no podemos cambiar un técnico campeón. Es decir, ¿qué es lo que hay que traer es decir, le puede gustar, no le puede gustar, ve que el equipo no funciona, es bárbaro, pero no podemos cambiar. Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, tuvimos ahí unas varias reuniones, cosas, y vienen los clásicos de verano. Sí. De las achuras. ¿Eh? El clásico de las achuras, el de los chorizos, y fue aquella famosa frase de Damiani. No la recuerdo bien cuál fue. Pero, y bueno, se perdieron los dos clásicos, se perdió feo uno. Al otro día que estábamos concentrados en los aromos, lo llamo a Pablo, al profe, y estaba el Vasco. Digo, Pablo, bueno, no sé, yo estoy apoyando este proceso, tenemos que ver, cambiar algo, no sé, que se suban arriba del travesaño, si tienen de cabeza, algo tenemos que cambiar porque... Esa era tu opinión, tu punto de vista con el cargo que vos tenías. Exacto. Entonces, la contestación de Pablo en ese momento fue, mire que yo no preciso que nadie apoye el proceso, yo estoy acá antes que usted y tengo un monumento allá afuera. Duro. ¿Qué sentiste en ese momento? A los 15 minutos me llama Damiani, enojado, al otro día, me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No vio que somos un desastre? ¿No vio que esto? Digo, Juan, haga lo que usted quiera. Lo que yo quiera, dígale que está echado. Cortaste y lo fuiste a buscar. Y fue algo así. Y esa fue toda la historia. Es decir, la cuento porque me dijeron que Bengoechea cortó una parte de la historia. ¿Esta es la historia completa? Esta es la historia completa y no hay otra historia que... ¿Y cómo fue esa charla con Bengoechea? ¿De cuál? La de que se había terminado. No, nada. Fue muy breve, ¿no? Pablo, Le comunicaste que el presidente comunica había tomado que- la decisión de cesarlo. ¿Te sorprendió que la respuesta de Tengo un monumento? Sí. Pero bueno. Fue una respuesta con ego y con soberbia. Pero, es decir, y es normal porque estábamos todos un poco alterados, ¿no? Claro. Es decir, después de perder un clásico, todo, al otro día, es decir, yo no lo tomé tanto así como un ego sobre, es decir, es un poco... La situación, La ¿no? situación y lógicamente que estábamos todos un poquito alterados y te lleva muchas veces, viste, el enojo, esto, lo Y otro. ahí viene Polilla, ¿no? Y ahí viene Jorge Polilla da Silva. y bueno, se termina siendo campeón ese año Contra Plaza Plaza. Colonia. Sí. Correcto. ¿Extrañas la dirección técnica? Por un momento la extrañé, sí, sin duda. ¿Ya no? Y ya creo que no sé, creo que no, a veces te pica un poquito el bicho, pero no. Yo cuando tomé la decisión de irme a juveniles, que fue una decisión, que lo que me pasaba a mí, yo tenía mis 3 hijos un poco en la adolescencia, entrando ahí, es decir, yo jugaba un partido el fin de semana, si perdía llegaba a casa y no me hables, no hay manera. Viste, si ganabas, estabas un rato contento y ya a la media hora ya estabas pensando en el próximo partido No había descanso, Pablo. y hablando por teléfono con uno y bueno, conseguí esto y lo otro y que es así, el fútbol es esa vorágine. A mí me quedó grabado lo que dijo Bilardo en una de las notas, ¿no? Es decir, cuando le preguntan ¿y qué, Carlos? Si hay una cosa, dice, me olvidé de vivir. Dice, pero Carlos, ¿cómo va a decir eso? Usted que en el fútbol es un ídolo. Sí, el fútbol está todo bien, pero me olvidé de vivir. ¿Qué pasó a vos? Y el fútbol te lleva a eso. El juvenil es lo que te lleva a que no estés permanentemente, pierdo, gano, esto, Claro. lo Claro. otro. Es Es otra decir, cosa. podés perder, podés ganar. Son procesos más largos. Procesos largos, procesos de formación, procesos de ese tipo de cosas. En un cuadro o en una selección como te tocó a vos con Uruguay, es día a día, sábado a sábado, domingo a domingo, presión insoportable. Seguro. Aparte, en ese momento, la selección se jugaba un solo partido. Claro. Llegaban los martes los jugadores.
se jugaba el fin de semana y se iban. Sí. Es decir, terminaban y se estaban bañando y el vuelo salía en media hora, una hora. No podías hablar del partido que jugaste. Cuando llegaban el martes, el miércoles se juntaban todos. Hablar del partido anterior ya no tenía sentido. No tenía sentido. Era la época en que los jugadores se pagaban, venían en primera clase. Era todo un tema, un Difícil. entorno difícil de... No había un lugar fijo para entrenar, es decir, se entrenaban en el Charrúa, en los Aromos, es decir, todo ese tipo de cosas te lleva a un desgaste. Después se fue ordenando la casa. importante. Cuando escuchás la frase matemáticamente tenemos chance, aquella famosa del 97, ¿qué se te viene a la cabeza? Hay algunos medios, algunas radios que hasta la usan como un piquecito, ¿viste? Cuando estamos en algún problema de resultados. Sí. ¿Te acordás cuándo fue? Me acuerdo, sí, fue cuando agarro la selección y que me llama Pettinati. Y bueno, no sé, dentro de la conversación dije, bueno, es decir, estábamos acá y matemáticamente tenemos chance de clasificar. Era para la eliminatoria de Francia. De Francia, del 98. seguro, que quedamos fuera. Y Pettinati después la empezó cuando hacía su enfrentamiento entre parejas y cosas. Bueno, matemáticamente convirtió en tenemos un chance pique. de volver. La convirtió en un pique. La La convirtió. frase más famosa. Sí, sí. Sí, la tendría que haber patentado. Claro. después. La verdad. Ya pasó, Ahí ya tenés. pasaron Real. 30 años. Ya Yo, está. por eso, pero yo digo siempre que mi epitafio final va a ser matemáticamente tenía chance, Las fechas tenía chance y de estar aquí. Juan, dale, la última. ¿Cómo fue la charla en aquel diciembre de 1997? Maresca, ¿te llama? Pues, te dice, vení a agarrar la selección. Sí, yo estaba ahí en la cresta de la ola, viste, con Defensor, definiendo torneos y siempre estábamos ahí. Y bueno, fue un poco así, porque justo estaba el Pichón, que venía de ser campeón de América, Claro, y todo. claro. Arranca... Pierde con Chile y lo cesa. Pierde con Chile allá y lo cesan. Y yo era un poquito el que estaba sacando un poquito más cabeza que el resto. Pero fue un poco así el tema de la ida a la selección. Gracias, Juan, por acompañarnos y por todas estas charlas de la experiencia que vos tenés en el fútbol. Gracias por venir, por Bueno, acompañarnos. un gusto charlar un poco sobre los gurises y La vida y todo lo... Yo siempre, es decir, hay una cosa que el otro día me preguntaban, es decir, de todos los jugadores que tuviste, ¿cuál es tu top 3? Sí, Y bueno, yo decía, de Arrascaeta, los que más desnivelaban en juveniles sí. era de Arrascaeta, Tabaré Viudés y bueno, pondría a Valverde después, pero no era desnivelante tanto son de los 3 jugadores que tuvimos la suerte de poder trabajar con ellos, pero ¿Y del top 3 de los que llegaron? bueno, de Fede Arrascaeta Valverde, llegó, sí, Fede Valverde, Fede. de Arrascaeta. Y un tercero que haya llegado, que lo tuviste vos y haya llegado. Y bueno, es decir, Darwin está a un buen nivel, es decir, si bien no está en su mejor momento ahora, Hoy no. hoy no está. Pero está a primer nivel. Sí. Pero de los jugadores más desequilibrantes, Tabaré. Lo que pasa es que Tabaré, yo cada vez que lo veo le digo, si hubiera sido un quiso. buen profesional, Claro. si hubiera sido un buen profesional, hubiera llegado. Futbolísticamente una ¿Y en sí, qué, en un qué liga animal. te gustaría ver a Darwin? ¿En qué ¿En liga? qué liga? Sí, Sí. ahora que se va a Inglaterra, seguramente. ¿Dónde te No gustaría verlo? sé. ¿Estás de acuerdo que la Premier es la mejor liga del mundo? Sí, sí. Bien. Sí, sin duda. Es de las más Competitiva. competitivas, de las más duras. Y yo creo que en alguna otra liga, sí, mismo la liga francesa o hasta la italiana. La italiana es muy dura también defensivamente. ¿Y la española muy no? dura. ¿La española no? Depende del cuadro. Y depende del Depende del cuadro. Sí, Juan, gracias por acompañarnos. un gusto. Gracias.